Muy bien, entonces muchas gracias de nuevo. Ya nos habíamos saludado, pero estamos aquí entonces en el grupo de estudio de representaciones y teoría de números, que este semestre tenemos contemplado y está organizado. Los organizadores son parte de la PUCB y de USACH. El horario, al final volvemos a platicar de ello para ver si concordamos. Y entonces iniciamos. La idea es ir desde los principios elementales y lo que sí, tal vez, a lo mejor vamos a un paso rápido, pero cualquier pregunta que haya siempre pueden hacerla. Entonces, desde el mero principio, se supone álgebra lineal y conocimiento y familiaridad con grupos, ¿verdad? Entonces, si tenemos, vamos a hablar de cosas que ya todo el mundo sabe y nos ponemos de acuerdo sobre la terminología y el enfoque básico, espero. Entonces, dado un espacio vectorial, bueno, GLB es el grupo de automorfismos de B, ¿sí? Y entonces, aunque vamos a estudiar la teoría infinita más adelante, ¿verdad? Los espacios de interés ahorita es el caso de dimensión finita, ¿sí? Ok. Y entonces también para comentar un poquito en cómo encajan estas ideas con otras de las cuales más adelante y el tipo de maquinaria sobre los grupos que uno estudia, pues clarificamos un poquito que en general GLN es un funtor pues que asigna a todo anillo un grupo de unidades, ¿no? De matrices. Entonces, si tenemos un anillo A, es el grupo de unidades de las matrices de n por n. Sobre A. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues, GLN de A son las unidades, el grupo de unidades de las matrices de n por n, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas pueden ser de particular interés? A ver, yo creo que para no salirme de la página. Nos interesa hacer ciertas operaciones y el manejo dentro de la teoría de números. Pues necesitamos este lenguaje, ¿verdad? Entonces, de interés en teoría de números, pues es poder hacer operaciones o procesos como reducción módulo P. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una manera de formar cocientes. Aquí aquí se forman cocientes de otra manera. Podemos extender la base con todo cuerpo, ¿verdad? Y claro está, tenemos diferentes métricas, entonces tenemos completación bajo una métrica. Y para los de teoría de números sabemos de que todos los valores absolutos de los racionales
son el valor absoluto usual, lo cual nos da los números reales, o un valor absoluto p-ádico. Entonces, esas son las opciones. Y bueno, también sabemos hacer la cerradura algebraica, que sería un GLN sobre los complejos, o una completación de la cerradura algebraica de la completación bajo la métrica p-ádica. ¿Okay? Entonces, bueno, o sea, eso ahorita no lo vamos a estudiar. Se tiene que conocer el caso finito para poder luego despegar y hacer cosas más sofisticadas y estudiar representaciones hasta de grupos topológicos, representaciones infinitas, que llamaremos admisibles, porque en cierta manera alguna propiedad tienen que ayudar el caso finito para entender, por ejemplo, la traza se ocupa poder definir, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos, bueno, estamos aquí con la discusión de los ejemplos y, bueno, cabe señalar, por ejemplo, el caso finito, que ya está ahí arriba. Si es un cuerpo finito, tenemos grupos de matrices, entonces simplemente hacemos ejemplos de grupos finitos, de matrices, los obtenemos cada vez que usamos un cuerpo finito. Entonces, bueno, en general un cuerpo. Bueno, entonces obviamente de interés de gran importancia, este es un grupo semisimple. El grupo semisimple, bueno, tal vez SL2 sería el grupo semisimple que más se usa, ¿verdad? Y bueno, ya que estamos con cosas muy, muy básicas, hago nomás una nota. Hay errores en la literatura por esto. SL2, o sea, como dijimos que sobre un anillo, no es más que de determinante igual a 1. Más bien GL2, ¿no? Esto. Ese sí, el de SL curiosamente funciona, pero el general lineal no. Ahí como un comentario. ¿Cuál era? El grupo ortogonal. Serían las matrices en SLN, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué es lo que podemos también tener, verdad? Se generan muchos grupos cada vez que tenemos una forma hermitiana, y también las formas hermitianas aparecen en la teoría de representaciones. Entonces, no está por demás, cada vez que tenemos una extensión cuadrática y cuyo automorfismo de Galois, el no trivial, pues lo podemos pensar como conjugación, pensando en C sobre R, pues en esta extensión cuadrática y tenemos conjugación compleja, pero la verdad cualquier cuerpo de números, cuerpo global, una extensión cuadrática separable de Galois, y entonces estábamos con la hipótesis de un espacio vectorial V de dimensión n. Entonces tenemos una función, ¿verdad? Simplemente recordando que ese es un producto hermitiano, ¿no? H de X. ¿Vale? Bueno, aquí entonces dijimos desde la base, y aquí también pregunto, no sé, para si estoy errando del lado de que es demasiado básico, me pueden decir también, ¿no?
Entonces aquí también, como tenía la duda, bueno, se erra en el lado de decir más, al menos eso pensé. Pero espero en algunos momentos no ser tan básico que los aburra, porque ya saben, ¿no? Entonces, de hecho, decimos que un producto hermitiano es no degenerado si además eh, el producto consigo mismo es mayor que cero para X distinto de cero, ¿verdad? Entonces, se obtienen muchos grupos como grupos unitarios. El grupo unitario de n por n está definido como, y son los puntos en F, aunque vienen de GLNE, que quedan fijos bajo la... ¿A qué se refiere con mayor que cero, perdón? Así, ¿verdad? Pensando en esto. Vamos a ponerlo distinto de ser. Estaba ya pensando en... El caso real. Gracias. Gracias. Sí. Y en el caso complejo se pone mayor que cero. Ok. Entonces, allí básicamente obtenemos una gama de ejemplos. Gracias, en general, lo que está sucediendo y este enfoque proviene de los grupos algebraicos. Y entonces, en particular, los ejemplos que estamos viendo son grupos matriciales, son grupos algebraicos lineales, y todavía más eh, son los grupos semisimples, pero un poquita mayor generalidad que incluye a los grupos semisimples son los grupos reductivos. Entonces estos están clasificados, hay toda una teoría. Entonces acabamos de dar los ejemplos de grupos matriciales, todos ellos son grupos reductivos. Entonces también para no, no debe uno de intimidarse con la teoría de inicio, si no está uno familiarizado con grupos reductivos, los básicos, en una primera lectura o cuando van a una charla en que se usan representaciones de grupos reductivos, de hecho se puede aprender bastante simplemente cada vez que dicen grupos reductivos y se toma GLN o SLN, es bastante suficiente. Se da uno una muy buena idea. O sea, esos son están clasificados, son los grupos tipo Lie, que es AN, el BN sería el ortogonal, es el impar, el CN es el simpléctico, el DN es el ortogonal par, y luego hay unos grupos Lie excepcionales, ¿verdad? Pero es una lista finita de grupos ahí semisimples y reductivos, también están clasificados. ¿Okay? Es una... Muy bien. Entonces, no sé si haya preguntas. Antes de pasar. Porque entonces lo que estudiamos, obviamente, ahorita, habiendo dicho desde el inicio, es el caso finito, ¿no? De un grupo finito. ¿Verdad? Estoy muy encimado en esto.
Y bueno, estamos con un espacio vectorial de dimensión finita. No habíamos dicho sobre qué cuerpo el espacio vectorial, pero vamos a tener representaciones complejas, ¿verdad? Entonces realmente cuando salga una forma hermitiana va a ser sobre los complejos sobre los reales con conjugación compleja y de dimensión finita, ¿verdad? Entonces, bueno, la definición es un homomorfismo, ¿no? Entonces, una representación ρ es un homomorfismo entonces va del grupo G hacia el grupo general lineal del espacio vectorial finito, ¿sí? Entonces aquí, bueno, y ahora sí hacemos una pausa también para mencionar la referencia. Entonces, bueno, esta referencia ha estado desde hace mucho tiempo, pero tiene la gracia de que el capítulo 1 es bastante accesible. Entonces, la idea es también tener la reunión del día de hoy y, o sea, a veces cuando uno dice, ay, pero yo casi no he visto nada de teoría de representaciones, bueno, de entrada, esa es una bienvenida. Léete el primer capítulo, la primera parte de este libro y luego vienes y continuamos la discusión, ¿verdad? Entonces, básicamente que lo que estamos haciendo es estamos dando esta y la siguiente para eh, dar espacio de que todos lo lean. Lo digo porque eso es lo normal. Uno llega, si llegas a un área con poca representación, hay que primero, esto se puede leer y está bastante accesible. Entonces, la idea es de que de aquí a la siguiente semana, no se alcanzan a cubrir todos los prerequisitos literalmente en 2 sesiones, pero es el tiempo suficiente en el que se puede esperar leerlo. Y entonces aquí, pues lo importante es de que pues, puede haber discusiones, pueden hacerme preguntas o los que estamos organizando, todos conocemos este material bien, así que tampoco es como que léelo como puedas. Leer y cualquier pregunta, por aquí estamos. Entonces, ese es el enfoque. O sea, cubrirlo todo, pero en cuanto a tiempo no se puede exponer toda la parte 1 en 2 sesiones. Pero el tiempo sí da para leer. Hay muchos otros tratados un poco más modernos que están por ahí. Hay otras referencias sobre teoría de representaciones, ¿verdad? Entonces también ahorita simplemente eh, manejar las cosas de las cosas que necesitamos, plantearlas y la siguiente vez dar tal vez más ejemplos y adentrar en algún tópico. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos, ¿sí? ¿Verdad? Eh, podemos pensar en los movimientos rígidos de los sólidos platónicos. O sea, los movimientos rígidos del sólido platónico pueden irse al espacio tridimensional e tener una presentación de rotaciones, ¿verdad? Entonces es A4, entonces vamos a SO3R, ¿no? Entonces si tenemos aquí el tetraedro. Y lo podemos rotar, ¿no? Está dentro de una esfera.
Sí, entonces podríamos rotar estos, dejando el vértice aquí. Creo que me distraje al estar hablando. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Dejando el vértice 4 fijo, podemos rotar el 3 hacia el 1, el 2 y el 3. Y entonces, ese es un movimiento en el espacio, que sabemos que son matrices ortogonales, ¿verdad? Y de hecho, porque esto lo he hecho en algunos de los, cuando doy estructuras algebraicas como clase, se da uno cuenta de que de hecho es el dual, ¿no? Del grupo de permutaciones, o sea, la operación es la opuesta y hay una dualidad ahí cuando uno estudia los sólidos platónicos, porque, si literalmente construyes el sólido platónico, te das cuenta de que no es exactamente el mismo movimiento, sino que sale al revés y la operación sale a la opuesta, pero eso es un detalle de la teoría, ¿verdad? Y entonces aquí lo que observamos, y o sea, esto surge en la teoría de números. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, nomás cabe señalar pues, que la imagen de esta representación es un subgrupo finito de SO3R, ¿verdad? Y estos están clasificados. O sea, pueden ser todos los grupos cíclicos, porque estamos en la esfera, si pensamos la podemos rotar, ¿verdad? Para cualquier n. Están agrupados también, por ejemplo, S4, ese correspondería al octaedro o al cubo. A5, el grupo alternante A5, pues sería el icosaedro o el dodecaedro. Verifiqué en la RAE, en algún momento le quitaron la H a esos poliedros. A veces todavía se me hace extraño. ¿Okay? Bueno, entonces allí unos ejemplos que surgen allí, a veces cuando uno estudia formas modulares, aparece la teoría de representaciones y estos grupos finitos que son de particular importancia y están clasificados, ¿verdad? Además de los cíclicos y el diedral, están los grupos diédricos, están estos. Y otro ejemplo de gran importancia, la regular, entonces es la representación regular. Entonces aquí, debido a que vamos a estudiar grupos topológicos, hacemos la presentación con funciones, entonces es un ejercicio que invito a todos a hacer, verificar que es isomorfas a la representación regular que se presenta en SER y en muchos otros libros de álgebra, ¿verdad? Porque, bueno, es la definición, ¿verdad? Bueno, se tiene el espacio vectorial sobre el que vamos a estar trabajando, son simplemente funciones de G a C, porque es un grupo finito. En el caso infinito, algunas consideraciones sobre la topología se tienen que poner un poquito más de condiciones, pero en el caso finito, simplemente. Entonces, actúa la representación de tal forma que es por la izquierda, para todo F en el espacio y X en C. Muy bien. Entonces, por aquí tengo mis notas para que no se me pase algo. Voy a escribir lo que dije. Porque, ¿por qué esta definición? Por si han visto otra definición, esta se extiende de buena manera con algunas hipótesis adicionales.
a grupos topológicos. En particular, bueno, si estudiamos QP con la topología p-ádica, ¿sí? Pues podemos pasar a construir la topología sobre las matrices de n por n, definir abiertos y cerrados, y qué significa que el n como grupo topológico, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la definición esta es para grupos finitos. Yo todavía no entro en grupos topológicos, simplemente en algún momento para allá iremos. Entonces, por eso esta otra definición, por si la ven distinta, no es la que está en la mayoría de los libros de textos de álgebra, pero sí en todos los libros que estudian representaciones infinitodimensionales, esta es la correcta, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, también para facilitar que podamos leer, hacer, trato, aunque no siempre, pero trato de usar la notación, aunque cambie un poquito las cosas, trato de usar la misma notación. Hago el esfuerzo. Entonces, bueno, seguido escribimos la representación en S como ρ sub S para cualquier S en el grupo finito. Y la definición que aparece en SER es para V, el espacio vectorial sobre C, es cualquier espacio vectorial con base parametrizada, el número, la cardinalidad del grupo finito, ¿no? De dimensión, el orden del grupo. Entonces, ρ S, la representación está dada, está definida en cada elemento de la base, lo permuto. Entonces, esta es la definición de la representación regular, tal vez una usual, si solo se ve más sin pensar en representaciones infinitas. ¿Ok? Bueno, entonces ya hicimos la pregunta, simplemente clarificamos cómo se debe responder. Y entonces clarificamos qué es un morfismo. Entonces, ρ1, B1 y ρ2, B2, un par de representaciones de G, ¿verdad? Entonces, un morfismo simplemente va a ser una transformación lineal que satisface una propiedad de entrelazamiento entre las dos representaciones. Entonces, la transformación lineal tiene que ir de un espacio a otro y es tal que alfa compuesto con la primera representación es la segunda representación después de alfa. ¿Sí? Ok. Entonces, tal vez es más fácil recordarlo en un diagrama conmutativo. Entonces aquí podemos tener, ¿cuál va primero? Le falta un G, ¿no es cierto? Aquí comentaban que le faltó En un G algún creo, lado. al RO, por si acaso. Le faltó en RO 1 de G, supongo. Y RO 2 de G. Sí, para todo G. Gracias. Sí, hay que ser un poquito más precisos. Entonces, aprovechando que aquí esto se puede borrar. O sea, aquí en cada S, ¿no? S de ser o G de...
H de Héctor. Igual a... Sí, así está bien, ¿no? Sí, sí. En un elemento para todo H en G. Sí, porque la transformación lineal, como se va a componer con la representación en un elemento, es una transformación lineal. Entonces ahí sí tiene perfecto sentido. Muchas gracias. Eso me estaba yendo eso. Rho2, Sí. el Rho2, ¿qué está comiendo? O sea, ¿qué entra en la función Rho2 para qué? ¿De dónde a dónde va Rho2? Perdón, se me olvidó. Rho2. O Rho2N o E2N, o sea, estoy... No sé. Ajá, aquí yo creo que entonces Rho2 es una representación, entonces allí la corrección, ¿verdad? Es que hay que evaluarlo elemento por elemento, ¿sí? O sea, Rho2 va del grupo, toma un elemento H en el grupo y te da una transformación lineal. Okay. Entonces, por eso estaba pensando demasiado a grosso modo, y hay que ser precisos. La representación toma un elemento en el grupo, ¿verdad? Y a cada elemento del grupo asigna una transformación lineal de, de, de GLN, o más bien GLB2, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, al evaluar en H, en cada H va de esa manera. Y justamente, entonces, omitir esto, ya viéndolo en detalle, sí es un error por omisión, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de un morfismo y, claro, de un isomorfismo, ¿verdad? Entonces, si ahora estamos contentos, ¿verdad? Aquí la nota o el ejercicio es que, pues, verificar que las dos definiciones son representaciones isomorfas, ¿no? Entonces eso, bueno, es un ejercicio sencillo con las definiciones que se recomienda chequear que sí que concuerden y que sea el mismo objeto algebraico. Ok. Entonces, habiendo dicho qué es la representación regular de dos maneras distintas, ¿sí? ¿Escuchó? Sí, para verificar que un morfismo es invertible, basta que el alfa sea invertible, ¿no? Es el alfa. Ya, para que sea un isomorfismo, basta que el alfa sea y ahí ya conmuta todo y funciona. Muy bien. Entonces, repito la pregunta para la audiencia, porque si no hay que... No, sí, ¿verdad? O cambiamos al micrófono. Para que no repita, lo repito yo. Sí, sí. Sí, sí, bueno, aquí nosotros lo escuchamos, no sé si allá lo escuchan. Sí, entonces cuando hay una pregunta hay dos opciones, o cambiamos de micrófono para que todos escuchen o repito yo la pregunta. Es ahorita como tenemos el sistema. Pero ¿Prefieres repetir tu está perfecto pregunta acá. Sí? Muy bien. Sí, sí. Repito entonces la pregunta. Ya está el volumen para todo el cuarto. Ya, disculpa. No, solo quería ver qué había que verificar para que sea un isomorfismo, de que solo el alfa sea invertible, basta. Eso era lo que había preguntado. Ah. Sí, entonces, pues, lo único en la definición isomorfismo es que sea una biyección, un isomorfismo como transformación lineal. Ya. Exactamente. ¿Sí? Vale.
Bueno, entonces, también para poder decir un poco más por qué la representación regular es importante, hay que todavía hablar un poquito más sobre las representaciones en sí, cosas muy básicas, que tenemos un lenguaje de subestructura. Entonces, una representación tau con espacio vectorial W es subrepresentación de otra rho V si se cumple lo siguiente, que W es subespacio vectorial de V. Además, W debe ser invariante bajo tau. Entonces, invariante, de hecho, también se puede decir estable. ¿Sí? Entonces, para cada G, tau sub G en cada vector de W vuelve a caer dentro de W. Y por ello lo siguiente tiene sentido, o S, porque ser usa S. Entonces, es la restricción para cada S en G. Y de hecho aquí la notación de ser es que tau es la restricción de W. ¿Okay? Ok, entonces, bueno, tenemos subrepresentaciones, pues tenemos que tener un espacio, subespacio, y también tenemos, bueno, la noción de representaciones, de una representación irreducible. Entonces, una representación ρ con espacio vectorial V es irreducible si, bueno, es un homomorfismo y es tal que no tiene subespacios estables. Y no triviales, salvo el cero y el espacio vectorial sí mismo, no hay otra subrepresentación. ¿Okay? Entonces, el siguiente es una propiedad importante, que es un corolario de lo que acabamos de observar. O sea, de todo esto que observamos es semisimplicidad. Entonces, toda rho sub V, o creo que me salté algo. Algo me salté en algún lado, creo. Bueno. A lo mejor debo de decir algo al respecto. Se descompone. De sub K, donde cada una de estos es una representación irreducible. Creo que está al revés en español, pero en inglés y en francés irreps se usa, ¿no? Entonces, básicamente aquí, o sea, aquí la justificación sigue de lo siguiente. Entonces observamos, perdón, aquí de observar, que una subrepresentación tiene un complemento. Entonces, estamos en el caso finito, entonces esto se puede descomponer
¿verdad? Con su complemento ortogonal, ¿verdad? Entonces, de tal forma que volvemos a obtener otra representación invariante, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí, pues ocupamos invarianza. Y para ello, pues si tenemos un producto hermitiano, ¿verdad? ¿Tienes fijada Dado- una producto interno? Sí, dado un producto interno, Ah, exacto. y Dado un tienes que producto hacerlo interno, no. Exacto, exacto, exacto. un promedio, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Entonces, se te da el promedio. Ah. Ahora aquí es el promedio, ¿no? Cardinalidad del grupo. Ok. Entonces, este sí va a ser nuevo, un producto. Dado cualquier producto interno, se tiene un producto interno invariante. Y entonces, o sea, se toma W sub 0, lo que funciona es el complemento ortogonal bajo este producto. Bueno, esa es la idea. Entonces esta se usa de todos los días a veces, o sea, se usa a veces sin pensar. No se usa tan seguido, perdón, no de todos los días, pero cuando surge ya lo tiene uno integrado, se hace un promedio y se hace uno invariante. Y aquí lo importante es de que vuelve a ser hermitiano. Entonces puede uno también observar que además, o sea, la observación es de que las matrices son unitarias. Cada uno de estos está en GLB, entonces si se fija la base como ortonormal. Bajo el producto que acabamos de, el invariante. Entonces ahí si con ese producto invariante ya se tiene una base, la matriz resultante. En particular los eigenvalores son 1, de valor absoluto, pero no son triviales, de valor absoluto 1. Okay. Esta es la observación que tenemos. Si tenemos una subrepresentación, tiene un complemento ortogonal como subrepresentación, no cualquiera, hay que construirlo, y ese es el sketch de cómo se hace, y bueno, se argumenta y se obtiene en general cualquier representación, se descompone en suma directa de representaciones irreducibles. Y además, ese proceso, si es hermitiano, da una matriz unitaria. Entonces, otra propiedad, ¿verdad? Es que la propiedad que quería comentar, también para... ¿Había una pregunta? No sé. Pues, ¿se escucha ahora? Metí mano y me equivoqué. Ahora se puede preguntar qué quería. El anterior, que se me perdió, que era el HS. Oh,
Algo pasó. Ah, chut. Pues, Se mutió ahí. Ah, sí, para ponerle aquí, ¿sí pueden repetir la pregunta, bro? Ah, creo que dejó de poner el mirror, así que estamos viendo la pantalla, creo. Pero bueno, pueden hacer la pregunta mientras ponemos otra vez. Sí. No, sé que yo me equivocaba con el computador y perdimos un poco el micrófono, ¿no? No escuchábamos, nunca perdimos la señal. Que había una pregunta sobre una anotación, simplemente. sí, es Sí. que a mí me confundió o sea, se me olvidó cuál era el HS, eso no entendí, Había un pero ahora HS, no, sí. se nos perdió ahora la pantalla. así que- Sí, ahora sí. El mirror, Ahí estamos. Ahí volvimos, pero no estaba muteado Luis, por si acaso. Ahí está muteado. De repente funciona. Ah, sí, sí, entendí. Sí, hay un pequeño problema porque dice que tiene que quitar el mirror para poder desmutearse, pero Héctor, tú puedes, bueno, ya lo quitó. Quizás desmutearlo desde No, no puedo. Solamente puedo como solicitarle desmutearlo. No lo puedo desmutear. Ahí ya se Ahora puede. ya me Ahí sí, desmuteé. ahí sí. Ahí estamos. Ok, perdón, pero... Eso se complica. Sí, o sea, no tenemos perfecto lo de los micrófonos, pero funciona, es lo que... Entonces, el HSVS que se mencionaba, ¿verdad? Entonces eh, aquí ya la observación, estoy usando la notación de SEA, donde, ya vi. Ah, bueno, entonces aquí Tal vez era un RAW, tal vez. Que ya se me olvidó la dotación de ser también. H fue Ok. un producto interno, según me acuerdo, así que no sé. Era RAW. Ok. Bueno. Exacto. Sí, un error de notación. Entonces, ¿El ROS es lo mismo que el GT de arriba? ¿O no? ¿O sí? ¿El ROS es el mismo que el GT? sí. Ok. Rho igual a G igual a H. Perfecto. Aquí me acuerdo mucho de algunos de colegas de Chicago, en particular Paul Sully, de representaciones de grupos peádicos de Chicago, tenía un grupo de, de muchos, muy activo en teoría de representaciones peádicas en particular y grupos reductivos. Y entonces ellos eran bien estrictos, decían que si hacías un error, deberías dejarlo marcado en el pizarrón, marcar que tu error, dónde está el error y la corrección. Porque si lees las notas, así se ve que hubo un error y dónde estaba el error y cuál es la corrección. Me acordé ahorita de ellos en particular. Pero Paul Sully ya falleció, hay una conferencia en su nombre, que la de Midwest Representation Theory Conference. Bueno, en fin, ahí, recordando un poquito, disculpen que hago errorcitos. Entonces, toda representación irreducible, lo que les quería comentar era de que la representación regular no es un ejemplo exótico, sino que es necesario. Toda representación irreducible aparece en la representación regular.
Y podemos recalcular cuántas veces aparece la multiplicidad. Exactamente n veces su grado, el grado de la representación. Creo que tal vez no lo había explicitado, pero n es el grado de la representación. De hecho, más apropiado es, este es el grado de la representación. Entonces, esta demostración yo creo que ya también, para respetar el tiempo, esto usa la teoría de caracteres. ¿Quiere eso que cada Entonces, representación de grado n está contenida en una representación regular de grado n? O sea, ¿o qué pasa? entonces, aquí pasa algo curioso, o sea, la representación regular, ¿verdad? Recuerda, lo construyes como funciones del grupo, entonces no es irreducible, se descompone como suma directa, ¿verdad? Si esta fuera la representación regular, entonces lo que estamos diciendo es de que contiene todas las representaciones irreducibles están en la representación regular. Ahora bien, en esta descomposición no estamos diciendo que no pueda ser B1 igual a BK. Puede haber repeticiones. Entonces aparece una representación irreducible, tiene cierta dimensión, ¿verdad? Y aparece ese número de veces en una representación regular bien grande del grupo. La representación regular de un grupo finito puede ser la dimensión bastante grande, pero el B está, o sea, recuerden que tenemos una base parametrizada de la cardinalidad de G, ¿verdad? Entonces allí la cardinalidad del grupo pone una limitante para la dimensión de las representaciones irreducibles que puede tener ese grupo. Entonces, además, nos está diciendo que la representación regular es la más grande, todo lo demás ya no aparece allí, y aún así aparecen varias veces dependiendo de su dimensión. Contiene todas las representaciones irreducibles y se puede determinar cuántas veces aparece en su ¿Pero es el mismo descomposición. n? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Que la repetición n, la cantidad n de repeticiones corresponde al grado de la...? Y no, o sea, tau es una representación de G, ¿verdad? Y entonces la dimensión de tau, o aquí estoy abusando un poquito la notación, ¿verdad? Es n. Aquí la n ya suple otro rol, ¿verdad? Aquí estoy identificando la representación con el espacio vectorial, para ser más preciso. Entonces, ese es el grado de la representación, es esta dimensión, pero G es otra cosa, esta es la cardinalidad. La cardinalidad del grupo debe ser más grande que n, ¿no? Sí, sí, pero aparece dos veces un n en la pantalla y me pregunto qué es la relación entre las dos letras n que aparecen. Esta es la misma. Es la misma. Ah, ya. Ok. Esta es la dimensión de W. Ok. Y simplemente la pregunta era el rol de n, entonces aparece dos veces. Esta es la misma n, entonces esa era la pregunta. Y no tiene que ser la misma
dimensión, no tiene que ser, no es la cardinalidad de G. Entonces, necesariamente la cardinalidad de G es más grande que N. Y aquí me salió una crítica que la U la hago muy parecida a la N cuando no pongo atención. Y la puede mejorar. Elegí escribir con letra script. O sea, mi letra usual es esta otra letra. Entonces tenemos el lema de Shure. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, el carácter de una representación, ese hoy no lo definimos. Bueno, sería la traza. Hay una pregunta. Solo, no, como un comentario nada más de eso no escuché la pregunta, pero creo que escuché algo como que esa N aparecía 2 veces. De hecho, eso se ve reflejado ahí, puede ser una formulita, ¿no? De que la cardinalidad de G es la suma de los cuadrados de todas las dimensiones de las representaciones irreducibles del grupo, ¿no? Exactamente, esto se puede precisar, podemos determinar, tal vez eso lo podemos comentar, o sea, no voy a definir qué es el carácter de la representación esta vez, entonces allí hay relaciones de ortogonalidad y nos permite calcular y demostrar esto como consecuencia y se puede determinar que la suma de los cuadrados es el otro n de la cardinalidad. Entonces, si tenemos representaciones irreducibles, podemos decir bastante de una transformación lineal entre los espacios vectoriales de las representaciones que entrelaza, ¿no? Entonces, para cada S, si no, no tendría sentido, como observaron previamente. Entonces, cada morfismo entonces o son isomorfos o F es igual a 0. Y cuando estamos en el caso de que es la misma representación, la 1 y la 2, entonces es una homotesia. Y en particular es un múltiplo de la identidad dado por el eigenvalor. En ese caso. Entonces, bueno, de nuevo, o sea, bueno, ese es el lema de Shure. No se puede, es prototipo de la teoría de representación. Entonces, aquí ya nomás terminamos con esto. Entonces, aquí en la PUC la hora es de 70 minutos, ¿no? No sé si esté bien eso para los participantes. Estamos aquí acostumbrados, también podemos. A veces tenemos sesiones de hora y media, o se puede ajustar. Entonces, para hacer una y la otra obviamente está en el libro de Sear o en otros libros de teorías de representaciones, ¿verdad? Entonces tomamos un F', que es F menos el eigenvalor. Entonces aquí, al ser un eigenvalor bona fide, pues este es el kernel no es 0. Sin embargo,
perdón, no es la otra dirección en la que se muestra 1 y de 1 sigue 2. Entonces en ser está el detalle de la demostración de la propiedad 1. Y este sí está demostrado en todo el libro de teoría de representaciones. Entonces hago una de las dos porque si está en todo el libro de representaciones y dijimos que íbamos a comenzar desde el inicio, esto se tiene que al menos mencionar o dar una idea de que esto es típico de la teoría de representaciones. Yes, I'm sure. La afirmación, la respuesta a la afirmación, estoy seguro de que esto es teoría de representaciones. Entonces, se verifica rápidamente que entrelaza, pero al ser distinto de 0, no es isomorfismo. Entonces, por eso, como no es isomorfismo, usamos la parte 1 para inferir la parte 2. O sea, F es lambda por la identidad. ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, bueno, como se observó, aquí queda un poquito pendiente hablar sobre el carácter de una representación, ver un poquito cuáles son las leyes de ortogonalidad. Realmente van a ser corolarios directos del lema de Schur. Entonces también ahí podemos dar ejemplos y platicar de algunas otras cositas la próxima vez. Pero también el enfoque es eso, como quedaron algunas cositas, da tiempo de leer ese material y espero no aburrir a las personas que saben, ¿verdad? Entonces, también, pues aquí yo creo que concluimos el día de hoy teniendo todo esto en mente. Agradecemos a Luis. Muchas gracias.